Hola Fernando, muy buenas noches, buenas tardes en Ensenada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues por aquí bien, pues disfrutando un día bastante primaveral, ya a punto de empezar el verano, pero pues aquí en Ensenada tenemos casi siempre buen clima, entonces pues, disfrutándolo. Muy a gusto. Ensenada es una ciudad muy, muy bonita que hace un par de años tuve la oportunidad de visitar y justamente la suerte de estar en el Observatorio Astronómico, entonces Ah, excelente. es un gusto que estés aquí, Fernando. Muchas gracias por el tiempo y pues nosotros ya veníamos platicando desde un capítulo anterior sobre luz natural y en estas reflexiones a las que llegábamos sobre luz natural, eh, algo bien importante que nos decía Ignacio Valero es que, pues, para las personas lo más importante es la luz natural y esto no solamente es hablar de la luz del sol, sino de un ciclo de día y de noche. Entonces, esto nos llevó a decir, pues, tenemos que hablar de la noche también. Ya hablamos de la luz solar, ahora vamos a hablar de la noche y tenemos ahora la oportunidad de hablar contigo de cielos oscuros, de la noche, de su protección. Pues ya iremos viendo hacia dónde nos lleva esta conversación. Así es, Fernando es astrónomo, es el director de la Oficina de la Ley del Cielo, tiene su base en Ensenada. Entonces, quisiéramos empezar por ahí. Fernando, por favor, cuéntanos qué hace la Oficina de la Ley del Cielo. Sí, bueno, para eso primero necesito irme un poquito atrás en la historia, poner un poco de contexto. Precisamente la Oficina de la Ley del Cielo es parte del Observatorio Astronómico Nacional, que es operado por el Instituto de Astronomía de la UNAM. El observatorio se encuentra en la Sierra de San Pedro Mártir, aquí en Baja California, y de verdad es muy importante recalcar esto. Este sitio, San Pedro Mártir, es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica. Cuando tú quieres tener un observatorio astronómico de alto nivel, necesitas varias condiciones naturales. Necesitas estar al menos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Necesitas un clima seco, estable, sin turbulencia y pues lo más alejado posible de ambientes urbanos. Sitios como este los cuentas con los dedos de una mano y te sobran dedos. Estamos hablando de las Islas Canarias, Hawái, Mauna Kea, las montañas de Chile y aquí Sierra de San Pedro Mártir. La astronomía mundial está concentrada básicamente en estos cuatro sitios y eso ha hecho que todos ellos pues busquen maneras de proteger este recurso natural que es el cielo nocturno. Hay antecedentes en Arizona, que también tiene una gran cantidad de observatorios astronómicos, pero bueno, ahí el crecimiento de las ciudades ha hecho muy difícil la labor. Pero tanto Canarias, Hawái, Chile, pues empezaron a acercarse a, a las autoridades para buscar cómo protegerlo. En ese sentido, el Observatorio Astronómico Nacional hizo lo mismo. Empezó a trabajar poco a poco gestionando ante las autoridades municipales de Ensenada, que es el municipio al que pertenece al Observatorio Astronómico Nacional, pues para ver cómo se podía regular el alumbrado público exterior. Y bueno, después de un par de años de trabajos, finalmente en el año 2006, estamos hablando de hace 16 años ya, se aprueba el reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de Ensenada, que ese es el nombre oficial y es un nombre larguísimo. Y afortunadamente alguien por ahí en prensa tuvo el gran atino de bautizarlo como la ley del cielo. Y se quedó. Es un nombre bastante pegajoso y descriptivo en este sentido. Y bueno, empieza el trabajo con gobierno. De ahí, del 2006, de este primer reglamento municipal, se pasa en el 2010 a incluir la contaminación lumínica en la Ley de Protección del Ambiente del Estado de Baja California. Ya con esto podemos trabajar con otro municipio que es Mexicali. Dada la ubicación del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra, por un lado está Ensenada, por el otro lado Mexicali. 2011, entonces Mexicali aprueba un reglamento similar de Ensenada. Se empieza a ver que ya el trabajo de gestión con gobierno, el tema de educación de la temática, pues se vuelve un trabajo de tiempo completo. Y es entonces que el observatorio decide crear ya de manera oficial, pues la oficina de la ley del cielo, y es cuando llego yo aquí al observatorio. Y bueno, empezamos a trabajar, a darle seguimiento a los temas, nos dimos cuenta que tenerlo en la protección al ambiente no era suficiente, porque tenía un enfoque más bien ya punitivo una vez que se había causado el daño. Entonces la idea fue trabajar ahora con la Ley Estatal de Desarrollo Urbano para tener
para tratar de tener un poco de influencia en el desarrollo de los proyectos, de tal manera que desde el momento de su planeación se pudieran tomar las medidas adecuadas para disminuir la contaminación lumínica. Ya de ahí al 2018, Tijuana aprueba un reglamento similar. Seguimos expandiendo, dado que la contaminación lumínica es un problema que puede llegar de bastante distancia. Pues nos enfocamos en el estado vecino de Sonora y en el año pasado, en 2021, precisamente más o menos en estas fechas, mayo, junio, el estado de Sonora también modifica su ley de protección al ambiente, pero las mayores noticias también serán el año pasado, cuando después de 5 años de trabajo, se modifica la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente. Aquí es algo único a nivel mundial en el sentido de que ahora se define el exceso de iluminación artificial por la noche como un contaminante. Entonces, ¿qué es la Oficina de la Ley del Cielo? Pues precisamente da el seguimiento a toda esta serie de leyes y reglamentos. Ya hay varios estados a lo largo de la República que buscan implementar ese tipo de reglamentaciones. Pues les damos la asesoría de cómo proceder, cómo acercarse a las autoridades, cómo hacer los borradores, porque bueno, cada caso tiene sus peculiaridades. Y pues bueno, también se hace mucha divulgación al respecto. Se dan talleres, se dan charlas, se dan conferencias, se dan asesorías, como acababa de mencionar. Y pues básicamente ese es el trabajo de la Oficina de la Ley del Cielo. Esto del cielo es algo que es muy impresionante. ¿Cómo nos podrías describir qué es el cielo oscuro y justamente por qué se tiene que proteger todo esto que nos decías? Sí, bueno, el término que más se usa últimamente es el cielo nocturno natural, para tratar de hacer referencia a que no ha sido impactado por un agente externo. Y bueno, los astrónomos fueron los primeros en darse cuenta de ello, porque precisamente estudian objetos en el cielo, en el firmamento durante la noche. Y cuando estaban viendo ya objetos muy débiles, muy lejanos, nebulosas, galaxias, pues hay una gran variedad de objetos, pues se dieron cuenta que en algunos casos pues ya la iluminación empezaba a afectar. De hecho, la historia del Observatorio Astronómico Nacional es una historia de estar huyendo de la luz. El observatorio es una de las instituciones científicas más antiguas de México, si no es que la más antigua. Nace en Palacio Nacional, de ahí migra a Chapultepec, dura poco tiempo en Chapultepec porque la Ciudad de México empieza a crecer, se manda a la orilla de la Ciudad de México, que en ese entonces pues era Tacubaya. Tacubaya dura unos años también, Ciudad de México sigue creciendo de una manera increíble. Se manda entonces a Tonancintla en Puebla, dura también ahí un par de décadas, pero nuevamente pues, Puebla, Tonancintla crecen. Ya para estos años, en los 60 del siglo pasado, pues se empieza a hacer uso de la tecnología satelital para buscar el mejor sitio posible, que lo encuentran aquí en la Sierra San Pedro Mártir, que como mencionaba es algo excepcional. Entonces, desde hace décadas, el trabajo de alertar de los problemas de la contaminación lumínica ha sido los astrónomos. Pero lo más importante ha sido ya en los últimos años, la última década quizá, cuando otros profesionales, cuando otros investigadores empiezan a notar esta afectación. Obvio que por el trabajo de los astrónomos y sus instrumentos tan sensibles, pues fueron los que empezaron a notar esta pequeña degradación en un inicio. Pero cuando te acercas a entornos urbanos, a ciudades grandes, incluso poblados ya con luz eléctrica, pues ahora empiezas a ver que los biólogos, los zoólogos, empiezan a notar que este exceso de brillo artificial por la noche impacta el medio ambiente y la vida silvestre. Y es entonces cuando dices, ah, caray, el cielo nocturno pues es un indicativo de este ambiente, de este entorno donde hay todo un ecosistema y lo estamos afectando. Aquí es muy importante notar también que pues, nosotros, como seres humanos, somos parte de la misma reino animal y también nos estamos afectando en ese sentido. Hay que recordar que hace unos años, en 2017, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado precisamente a los que describieron el funcionamiento del ritmo circadiano, este reloj interno que tenemos nosotros. Entonces, sí, los astrónomos empezaron a alertar del problema, pero es ahora desde los biólogos y medicina que dicen, de verdad, los seres vivos que han evolucionado
por miles, cientos de miles de años en este ciclo natural, están siendo afectados, están siendo perturbados en sus procesos biológicos, metabólicos, y pues bueno, estamos muy a tiempo de hacer algo. En ese sentido, ya se está haciendo algo, nos estabas comentando, que volviendo un poco a la parte de reglamentación, ya se hizo un gran avance el año pasado con la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente. Se declara la luz como exceso, como un artículo contaminante. ¿Por qué no nos hablas un poquito más? Perdona que no soy local, a veces desconozco un poco cómo funcionan las leyes, pero explícame un poquito. ¿Es una ley a nivel federal y es punitiva o simplemente se denunció para que, cómo está funcionando? Sí, bueno, hay que recordar que aquí en México tenemos la separación de poderes, tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí en este caso, pues estamos hablando desde el poder legislativo, establece básicamente las reglas del juego. Eh, en estas modificaciones que se hicieron y se aprobaron, esa es una de ellas, cómo definir la contaminación lumínica. Los propósitos van precisamente en preservar el medio ambiente, pero también en reducir el consumo energético. En ese sentido, se habla, por ejemplo, de un plazo para ir haciendo el cambio a luminarias que no contaminen lumínicamente, que de eso hablaremos en un momento. Pero también le hace la instrucción al Poder Ejecutivo de que eche a andar todo este proceso. Y particularmente le echa la bolita, si quieres decirle así, a dos dependencias del Poder Ejecutivo, que es la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Energía es precisamente la que se encarga de actualizar cada cierto tiempo la norma oficial mexicana, donde pone los límites de las especificaciones técnicas. En el caso del alumbrado público, pues te habla de diferentes tecnologías de iluminación, desde las antiguas de vapor de sodio a baja presión hasta las nuevas luminarias LED. Te habla de la temperatura de color, que por ejemplo la norma oficial mexicana de hace 9 años tenía un rango muy limitado en temperatura de color de luminarias LED, porque a fin de cuentas era una tecnología muy nueva. Ya la última versión, por ejemplo, amplía el espectro de la temperatura de color para ir a temperaturas más cálidas, que, bueno, en realidad son las temperaturas más bajas en el numerito, pero la idea es precisamente actualizar en ese sentido, porque también se menciona las curvas fotométricas, ya sea en el plano vertical como en el horizontal. Aquí lo que nos interesa es precisamente acotar el plano vertical, evitar la emisión de luz por arriba del horizonte, que también tiene un propósito de eficiencia, porque ahora sí estás enviando la luz a donde se requiere, que es uno de los preceptos de iluminación. O sea, ilumina donde se necesita. Allá arriba, por arriba del horizonte, pues la verdad no es necesario. Estás haciendo una conversión de energía eléctrica a fotones que no benefician a nadie y de alguna manera te cuestan, tanto en producción como en consumo. Entonces la idea es acotar precisamente esta parte del patrón vertical de luz, tratar digamos, ir empujando poco a poco a temperaturas cálidas, sobre todo en zonas críticas, que pueden ser, pues, obviamente los observatorios astronómicos que tenemos aquí en México, la parte de las áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y pues todos los sitios donde haya ecosistemas, digamos, en punto crítico, ¿no? Como las lagunas Ramsar, que es otro caso. Entonces, pues la Secretaría de Energía, la idea es trabajar con ella para ir modificando la norma oficial mexicana, que es la guía de iluminación, que a fin de cuentas todo México debe de acatar. Y por otro lado, ahora la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la idea es que una vez que se tenga ya la norma oficial mexicana eh, actualizada, pues así como ahorita la Semarnat pide el manifiesto de impacto ambiental para los nuevos desarrollos, donde te piden cuántos árboles vas a tumbar, cuánta agua vas a consumir, qué vas a hacer con tus desechos, pues que ahora también se incluye en este manifiesto de impacto ambiental, cuánta luz vas a producir por la noche, en qué dirección y en qué color. Entonces, sí es un trabajo que va a llevar algo de tiempo, pero bueno, ya el primer paso a nivel federal está ahí. Excelente, o sea, ya como que se está creando el marco de trabajo,
se están poniendo, digamos, ahí en filita y el gobierno pues organizándose un poco, pero bueno, como bien dices, hay mucho, mucho que hacer. Sí, aquí es importante recalcar este periodo transitorio de 10 años. La idea es precisamente que una ciudad pues no le va a ser fácil hacer una renovación de su alumbrado público por completo. Estamos hablando de una inversión de cientos de millones de pesos promedio, dependiendo del tamaño de la ciudad, obviamente. Entonces, la idea es que poco a poco, conforme vaya fallando el equipo, que generalmente la vida útil de una luminaria, dependiendo de varios factores, puede estar entre los 8 y 12 años. Entonces, la idea es que conforme vayan fallando, poco a poco se vayan reemplazando por modelos que cumpla lo que tenga la siguiente norma oficial mexicana. Bueno, yo aprovecho para felicitar a Fernando aquí porque él es un referente, bueno, y su equipo de la Ley del Cielo con el International Dark Sky Association. Me encontré por ahí en YouTube una interesante conferencia que vamos a poner en el link también de este episodio, donde precisamente explica y les está asesorando a científicos y a reguladores de todo el mundo para que ellos avancen en su ley ambiental. Yo creo que una de las claves de lo que mencionas, Fernando, es explicarle a la gente cuáles son los beneficios, como decirle a todos, explicarle a todo el mundo qué tiene por ganar. Y ese es un excelente punto de partida. ¿Por qué no nos hablas de eso? ¿Por qué deberíamos, por qué, bueno, nosotros los diseñadores lo sabemos, pero un alcalde o de pronto un empresario constructor, ¿por qué debería preocuparle esto? Sí, curiosamente, la problemática de la contaminación lumínica es de las pocas que al resolverla en realidad todo mundo gana. Y lo puedes ver desde diferentes enfoques. O sea, ya mencioné un par de problemáticas, los astrónomos que están ahí históricamente primero, después habla el problema del medio ambiente, la vida silvestre, incluso nuestra propia salud. Ahí, como mencionaba, ya la evidencia científica médica cada vez es más grande sobre el impacto. Pero bueno, al gobierno, ¿qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le interesa? Básicamente siempre son dos puntos los más relevantes para ellos, siempre son seguridad y la parte económica. La parte económica es relativamente sencilla de explicar cuando les hablas, por un lado, de migrar de tecnologías que pues, la mayoría del país todavía usa, la vieja lámpara de sodio a alta presión, la tipo Cobra, que pues bueno, emite una gran cantidad de luz por arriba del horizonte, a las nuevas luminarias LED que son mucho más eficientes, que puedes controlar el patrón de luz de una mejor manera. Y es simplemente mencionarle, bueno, lo que te importa y lo que te dice la norma oficial mexicana es medir la luz a nivel de suelo. Si con las viejas lámparas de sodio tienes que usar una luminaria de 150 watts, el mismo nivel de iluminación con una luminaria LED full cutoff, pues puedes reducirlo quizá a 70 watts. O sea, eso ya te va a hacer una reducción de consumo de fácilmente el 50%. Si esa es una inversión inicial, pero en unos años vas a recuperarla con los ahorros de consumo de energía. Esto se está teniendo todavía un poco más de importancia en los últimos años, sobre todo aquí en la parte norte de México, por las temperaturas extremas que tenemos. Y es un problema todos los veranos por el alto consumo de energía que empiezas a tener apagones y apagones. Aquí ya empezaron en Sonora y Baja California, por este caso. Entonces decir, oye, esto también ayuda a reducir la carga en la red eléctrica, obviamente también les interesa. En el punto de la seguridad, que ha sido la parte más crítica, pues siempre mencionamos, oye, sí, los astrónomos trabajan parte del tiempo en la montaña, en el observatorio, pero el resto del tiempo están aquí en la ciudad. Claro que se reconoce la importancia de tener una buena iluminación. Y precisamente es parte de estos mitos que a veces se caen. Uno de ellos, quizá el más fácil de reconocer, es que más iluminación es mejor, es mayor seguridad. Pero la clave no es más, la clave es mejor. Hay que recordar primero cómo funciona nuestro ojo para poder tener una iluminación acorde a las capacidades de visión de las personas. Las primeras luminarias LED que se hicieron populares, por ejemplo, tenían una temperatura de color muy alta, 5100, 5700 Kelvin, que trae este tinte muy azulado. Sí te da mucha eficiencia energética en el papel, pero la mayor producción de luz te la da en el pico del azul, donde el ojo humano no es muy eficiente, pero además
ocasiona problemas de visión en personas que ya tienen alguna deficiencia, ya sea vista cansada, cataratas, astigmatismo, por el que a fin de cuentas pues, nuestro ojo está lleno de este líquido, tienes el problema de la dispersión en el interior, las longitudes más cortas, que son las del verde y el azul, se dispersan más, o sea, te encandila interiormente. Vimos el problema del ritmo circadiano, entonces todo apunta a que unas temperaturas de color cálidas, dependiendo de la zona, generalmente se recomienda 3000 Kelvin, por ejemplo, que es un espectro, bueno, es una tonalidad muy similar a las viejas lámparas de sodio. Y bueno, eso va a ayudar a reducir mucho lo que son los contrastes, el encandilamiento, pero también la idea es tener una iluminación más uniforme a nivel del suelo. Por ejemplo, la norma oficial mexicana actual te permite unas variaciones de tolerancia muy altas, que eso puede ocasionar el llamado efecto cebra en las calles, que es cuando tienes la banda iluminada, la banda oscura, la banda iluminada, que si tú vas manejando, pues simplemente la pupila de tu ojo no va a alcanzar a reaccionar. Entonces, si va cerrada, para las zonas iluminadas, simplemente no se va a poder abrir para las zonas oscuras, van a ser mucho más oscuras para ti, o el inverso. Vas a tener la pupila abierta, vas a ver en las zonas oscuras, pero cuando llegas a la zona iluminada te va a encandilar, simplemente la pupila no va a alcanzar a dilatarse y contraerse de manera instantánea para adaptarse a estos cambios bruscos de iluminación. Entonces, la idea aquí es una iluminación uniforme, donde precisamente por el patrón vertical de luz, un cono dirigido hacia abajo, que no vas a tener la fuente de luz junto frente a ti, que no te va a encandilar. O sea, por ejemplo, ahorita pueden darse cuenta que mi fondo, pues tengo una ventana ahí, está emborronada, pero si no estuviera así, pues estaría encandilando, yo no me vería bien. Entonces, la idea es precisamente tener una iluminación uniforme que le permita a tu ojo estar cómodo. Eso sí mejora la visibilidad. No tener reflectores por todos lados que te crean estos claroscuros, estos contrastes incómodos. Y sí, eso se vuelve más receptivo, porque incluso cuando les mencionas, ok, invertiste no sé cuántos millones de pesos en cámaras de seguridad, pero pues tienes esta luminaria mal instalada que te borra, que te satura la cámara y no te deja ver nada, o esta pantalla electrónica de publicidad que igual satura tu cámara de seguridad y no te deja ver nada, pues no, o sea, hay que ser un poco coherentes en ese sentido. Una buena iluminación te va a hacer la vida más cómoda y segura. Cuando hacemos estas propuestas de reglamentar la iluminación vial, en ningún momento estamos diciendo que queremos todo a oscuras, simplemente estamos pidiendo mejor iluminación. Y es que precisamente una iluminación tenue, uniforme, bien dirigida hacia abajo, va a minimizar la emisión hacia arriba, que es la contaminación lumínica, va a tener ahorros de energía, va a mejorar la vida de la persona común y corriente, va a hacer más fácil el trabajo de los astrónomos. Entonces, pues todos ganamos. Me parece bien interesante todo esto que nos mencionas porque hablas de una colaboración muy grande que de verdad se muestra, porque hablas de un lenguaje de luz que bien lo manejan también personas de diseño y cómo toda esta aportación científica nos lleva justamente a buenas prácticas de diseño, ¿no? Y al final lo que une a todas estas disciplinas es el lenguaje de la luz, ¿no? Sí, fíjate, es otra cosa que se me pasó a mencionar sobre el trabajo de la Oficina de Ley del Cielo. Ha tocado trabajar mucho precisamente aquí en Baja California, sobre todo, con las escuelas de arquitectura, de diseño, de ingeniería, trabajando precisamente con estudiantes en ese sentido, ¿no? Ha sido muy enriquecedor también para mí, he aprendido mucho. Y sí, efectivamente, o sea, hay un lenguaje común. Los astrónomos, a fin de cuentas, somos coleccionistas de luz. Así es como estudiamos los objetos del universo. Nuestros detectores simplemente están captando fotones. Tenemos que entender muy bien el proceso de cómo se genera la luz, cómo se transmite a través de diferentes medios, cómo la captamos. Entonces sí hay un lenguaje común en ese sentido y sí se entiende esta necesidad, ¿no? Ahorita nos hemos enfocado mucho en la iluminación pública vial, pero en un entorno urbano moderno esa es solo una pequeña fracción. Tienes la iluminación residencial, tienes la iluminación comercial, la iluminación incluso ornamental. Cada una de ellas tiene sus valores, pero también hay maneras de hacerlo en ese sentido.
Ahorita que mencionas precisamente la parte creativa de los procesos de iluminación, pues muchas veces lo que se quiere es hacer lucir algo en la parte ornamental. Un ejemplo muy claro, muy común, es cómo en septiembre, el mes patrio, se iluminan los edificios de gobierno, las universidades públicas, se busca iluminar las fachadas con los colores de la bandera. Y está bien, es una buena ocasión, pero regresamos. Hay maneras correctas de hacerlo y maneras que, pues bueno, vamos a decir que se pueden mejorar. Y es parte también de lo que va dentro de estos reglamentos de la ley del cielo. Si vas a iluminar la fachada de un edificio, pues que sea de arriba hacia abajo. El problema cuando tienes a veces abajo o tienes reflectores cruzados es que en algún momento, pues de entrada, tu fachada no va a estar uniformemente iluminada. En algún momento vas a encandilar a alguien, en un momento vas a impactar. Entonces, la idea es precisamente en situaciones que ameriten una iluminación ornamental, que te digo que ha sido esta colaboración muy enriquecedora, pues oye, de arriba hacia abajo y sobre todo horarios de operación. Porque, por ejemplo, generalmente los horarios de tráfico de personas y de vehículos, pues ya a partir de las 11, 12 de la noche decae muchísimo. Pues hablamos en los reglamentos de una hora de operación que dice que a esa hora pues, se apaga. Ya no tienes gente que lo disfrute y sobre todo, pues vas a reducir tu consumo de energía, porque a fin de cuentas son 7, 8 horas de operación durante varias noches y pues hay que también ser amigables con el entorno. A fin de cuentas tienes una gran cantidad de vegetación, de aves, de mamíferos pequeños que siguen estando en nuestras ciudades. Y pues bueno, es también la parte, ¿no? De ser respetuoso con ellos. Entendiendo un poco la parte biológica, ¿cómo estamos afectando la vida, la biosfera con la contaminación lumínica? Háblanos un poquito de eso, por favor. Mira, te voy a dar un par de ejemplos. En la vida animal silvestre ya se ha visto que pues mediante los ciclos naturales de luz y oscuridad, día y noche, días largos en el verano como ahorita, que ya no estamos acercando al solsticio de verano, noches largas en el invierno, pues básicamente se convierten en marcadores para que diferentes especies inicien sus viajes de migración, empiecen su etapa reproductiva, de reproducción, por ejemplo. Y pues bueno, cada especie se ha ido adaptando a estas condiciones que de alguna manera le avisan cuándo son los tiempos propicios pues para hacer lo que tienen que hacer. Un ejemplo muy distintivo, y yo creo que entre las especies animales es básicamente, se ha convertido en el símbolo de la oscuridad, de la noche, que son los murciélagos. O sea, tenemos murciélagos que, por un lado, o son insectívoros o son frugívoros. Ambos tienen un rol muy importante en los ecosistemas. Yo recuerdo de niño que llegaba el verano y al atardecer, pues tú veías de los grandes árboles, de los edificios viejos, cómo salían parvadas de murciélagos. Y ya sea de un tipo o del otro, cada uno cumplía su rol. Para polinizar las plantas silvestres, que a fin de cuentas tenemos un gran problema de certificación en nuestro país. Por otro lado, tiene los insectívoros, que son un control de plagas natural perfecto. Igual, ya no vemos los murciélagos dentro de las ciudades, pero pues vemos cómo llegan las temporadas de lluvias y los mosquitos salen por todos lados, tenemos que estar fumigando, suben los casos de dengue, de chikungunya, de fiebre del Nilo, etcétera, etcétera. Porque ya desplazamos una especie que necesitaba la oscuridad para subsistir. Y de manera indirecta, cuando ya no tenemos este control de plaga natural, los afectados somos nosotros con el incremento de enfermedades. Por otro lado, nosotros mismos, mencionabas un momento lo del Premio Nobel de Medicina del 2017. El año anterior, la Asociación Médica de Estados Unidos, en 2016, precisamente publica un reporte donde documenta que ya se notan los efectos de esta iluminación artificial por la noche, sobre todo la que es rica en contenido azul, y cómo afecta el ritmo circadiano humano. Aquí la clave es una célula que tenemos en el ojo, la célula ganglionar, cómo se conecta con el cerebro y la producción de una hormona que se llama melatonina. Nosotros evolucionamos que pues por mucho tiempo vivimos al aire libre, en entornos sin iluminación artificial, de tal manera que el azul del cielo, este azul celeste,
pues básicamente se convertía en el disparador de esta célula ganglionar. Mientras era de día, la célula ganglionar estaba siendo estimulada, el cerebro recibía las señales y la interpretaba como que es de día, hay que estar activos, hay que estar despiertos. Llega el atardecer, desaparece el azul, llegan los tonos naranjas, ocres, rojizos, la célula ganglionar deja de ser estimulada, el cerebro dice, ok, es momento de prepararse para descansar, empiezo a producir melatonina. Pero bueno, hoy en este entorno de iluminación artificial, pues simplemente la célula ganglionar está estimulada todo el tiempo. Sí nos cansamos, pero cuando vamos a descansar, ya no descansamos igual. No hay suficiente melatonina en nuestro cuerpo. Y lo que dice este reporte médico del 2016 es que se hace una avalancha de problemas en nuestro organismo. Empiezas teniendo problemas de sueño, no descansas, empiezas a tener proclividad, a tener ansiedad, depresión por la falta de descanso acumulado, pero a fin de cuentas estás afectando pues toda la parte metabólica, ¿no? Toda la fábrica de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo y empiezan a haber una alta incidencia, una gran correlación muy, muy fuerte entre esto y ciertos tipos de cáncer de origen hormonal, cáncer de seno, cáncer de próstata. Y bueno, aquí la mayor parte del problema es el pico en el azul, que es la que habíamos evolucionado para mantenernos despiertos. De hecho, no, yo creo que ya todos hemos notado cómo nuestros dispositivos electrónicos en los últimos años, la laptop, la tablet, el celular, incluso la televisión, tienen ya este modo nocturno donde precisamente empiezan a tumbar el pico del azul. Nosotros interpretamos que la imagen se vuelve más cálida, más rojiza, pero precisamente está quitando el pico del azul para tratar de respetar el ritmo circadiano. Entonces, ya hay una industria bastante grande que está haciendo, perdón, algo por ello. Entonces, bueno, hay que seguir también en las otras industrias de la iluminación o relacionadas con ella, pues hacer lo mismo, ¿no? Y decías algo muy importante, porque estas prácticas y justo el saber, conocer esta información de que la luz nos activa y nos estimula de distintas maneras y que necesitamos la oscuridad, se traduce en calidad de vida. De verdad es calidad de vida el poder descansar, el poder tener un buen ciclo de sueño. Es algo bien importante. Y también otra parte que me gustó mucho de lo que decías es que pues ver ese cielo también en el observatorio es algo impresionante. De verdad pocas veces, bueno, creo que jamás en la vida he visto un cielo como el que se puede ver en la Sierra de San Pedro Mártir. Y también esto es algo que estamos perdiendo, ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México jamás vamos a poder ver algo de esta calidad. Y ahora, viendo hacia adelante y hablando un poco de esto que decías de la industria de la iluminación, del diseño, ¿qué crees que podríamos hacer o hacia dónde crees que vaya? ¿Cómo podemos empujar para que esto siga sucediendo y las buenas prácticas sigan sucediendo o mejoren? Sí, bueno, en todo problema, sobre todo en todo gran problema, siempre va a haber varias estrategias. Vas a tener estrategias a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo lo que hicimos fue precisamente reglamentar, ¿no? Tratar de normar la industria. Empezamos localmente, poco a poco hemos ido expandiendo el ámbito legislativo e incluso ha sido un poco lento en ese sentido, lo que nos lleva a la segunda parte de estrategias a mediano plazo, donde ya empezamos a considerar las tecnologías de iluminación. Por ejemplo, cuando se publica el primer reglamento en 2006, la tecnología dominante era la de vapor de sodio a alta presión y un poco la luz mercurial. Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado en los últimos años, la última década? Hubo un boom tremendo de la iluminación LED, con sus pros y sus contras. Hay que recordar que es simplemente una tecnología. Quien la hace buena, quien la hace mala, somos nosotros con su uso. Entonces, llegan las primeras luminarias LED de color blanco, que a fin de cuentas es un LED azul, al cual se le aplica una cubierta química a base de fósforo para obtener el resto de los colores. Entonces, con eso puedes jugar con la temperatura de color. Más cubierta química a base de fósforo,
menos pico de azul, y pues vas balanceando hacia un tono cálido. Las primeras luminarias eran altamente ricas en azul, como mencionaba, 5100, 5700, 6000 Kelvin. Inicialmente eran más baratas que una luminaria LED en tono cálido. No era mucha la diferencia, pero si tú lo ves desde el punto de vista de una ciudad, pues esa pequeña diferencia se te multiplica por 30,000 luminarias, por 50,000 luminarias, 80,000 luminarias. Y ya empieza a tener peso. Pero bueno, como mencionaba, a mediano plazo la tecnología, precisamente ante el crecimiento de la demanda, ya las luminarias LED en tonos cálidos empiezan a ser muy competitivas económicamente en el sentido de que ya no hay una gran diferencia de precio. Porque mayor demanda sabemos que aumenta también la producción, lo que abarata los costos. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Pues precisamente ir empujando la tendencia, ¿no? A fin de cuentas, los fabricantes y el mercado siempre están en retroalimentación. Si el mercado empieza a pedir más un cierto producto, pues bueno, ahora va a estar la competencia para producir un mejor producto en ese sentido. Entonces, todavía se puede mejorar mucho las luminarias a base de LED. Algo que también puede hacer una gran diferencia con las luminarias LED son precisamente los temporizadores para regular la intensidad. Eso no lo podías hacer con las lámparas de sodio mercuriales. Tenías la misma intensidad todo el tiempo. Con las LED ahora puedes manejar un nivel de intensidad cuando hay un alto tráfico, desde que oscurece hasta las 11, 12 de la noche, y después bajas la intensidad, bajas el consumo de energía, lo que a su vez es atractivo para gobierno, o simplemente pues manejas sensores de movimiento en ciertas zonas o para iluminación comercial o industrial. Entonces ya esta parte tecnológica no se tenía a esta escala hace 20 años. Y es donde ya está empezando a penetrar y a permear en las tendencias. Y a largo plazo, como siempre, ¿no? Lo único que sirve a largo plazo es la educación. Crear conciencia de la problemática, que todos nos demos cuenta que pues incluso hasta nuestro foquito que tenemos en nuestra casa, pues cuenta, porque igual lo multiplicas por 10,000 casas de un fraccionamiento, pues sí, tiene una huella ecológica, una huella lumínica. Y sobre todo, la parte más importante, regresando justo a lo que tú dices, lamentablemente poca gente ha podido apreciar un cielo verdaderamente oscuro, que tampoco es oscuro. Esa es la primera gran sorpresa que se lleva la gente cuando está en un sitio como San Pedro Mártir. Una vez que tu ojo se acostumbra a la oscuridad, un proceso que dura unos minutos, incluso en una noche sin luna, vas a ver bastante. O sea, en realidad no hay una oscuridad completa, incluso en los mejores sitios del planeta para la investigación astronómica, como es San Pedro Mártir, Hawái, Canarias. De hecho, para darse una idea de qué tan buena es la calidad en San Pedro Mártir, una noche de verano como las que tenemos ahorita, donde tenemos el centro de la Vía Láctea de verano, pues prácticamente toda la noche. Si tú estás en un sitio como San Pedro Mártir, una noche sin luna, y arriba tienes el centro de la Vía Láctea, te vas a dar cuenta que es increíblemente brillante, porque tú pones la mano y vas a ver en el suelo la sombra de la mano, y la única luz es la que viene de las estrellas. En realidad no hay un sitio 100% oscuro. La luz de las estrellas también es iluminación y es una iluminación natural. Y tiene este efecto que todo aquel que lo haya experimentado es fenomenal, de verdad te reconecta tanto como con la tierra como con el cielo, y te das cuenta que muchas veces todos los problemas que cargamos en el día a día, pues no son nada. O sea, de alguna manera te tranquiliza, de alguna manera te resetea, si quieren decirle así, pero ese es el poder que tienen los cielos oscuros. O sea, hay una gran cantidad de obras artísticas, canciones, poemas, pinturas, que hablan del efecto de los cielos estrellados. Y eso es parte también de nuestra condición humana. Sí hablamos a veces de una necesidad de una iluminación, como mencionaba, vial, pública, residencial, comercial. Pero la noche, con su luz natural de las estrellas, también tiene un poder inmenso. Y eso es precisamente la solución final, reconocer este poder de la luz de las estrellas. Precisamente te quería preguntar sobre eso. Perdona que ahí te iba cortando un poco la idea al final, pero decíamos que te escuchaba en una charla, y como recapitulando todo lo que decías, que prácticamente 4 de cada 5 personas
ya nuestro planeta no tiene acceso precisamente a un cielo como ese, donde se pueda ver la Vía Láctea. ¿Será que en el futuro nuestros alumbrados públicos van a ir a utilizar la visión mesópica en vez de esta fijación que tenemos por la luz fotópica de estar iluminando con niveles del día? ¿Será que vamos hacia allá? ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como mencionaba, o sea, va a depender mucho, por ejemplo, de los horarios. Los horarios, por una razón u otra, por ejemplo, se han ido extendiendo la actividad humana. Generalmente se habla de límites entre 11 y 12 de la noche, que pues bueno, sales del trabajo, que vas al súper, o es cuando finalmente puedes ir al cine. Sí se necesitan todavía ciertos niveles de iluminación fotópicas, todavía necesitas cierta cantidad, pero como mencionaba, la idea es que sea una iluminación tenue, pero uniforme, evitar los contrastes, los claroscuros. Ya quizá después de la medianoche puedas bajar estos niveles y solo recurrirla mediante sensores de movimiento. O sea, por ejemplo, si tú tienes tu negocio, tienes 2, 3 luminarias full cutoff estratégicamente colocadas que solo se activan junto con las cámaras cuando llega alguien, que además es un excelente sistema de alarma. O sea, imagínate, entras y de repente todo se te ilumina, pues tú vas a salir corriendo. Pero bueno, sí es un balance muy delicado en ese sentido, siempre entre la utilidad y la necesidad. Algo que hemos precisamente hecho en las campañas de educación con International Dark Sky Association son precisamente estos preceptos sobre la iluminación, que son bastante simples, son bastante sencillos y básicamente se trata de, uno, iluminar solamente donde sea necesario. Dos, iluminar en temperaturas de color cálidas. Tres, iluminar solo cuando es necesario. Y pues básicamente es el nivel de intensidad más bajo posible sin perder seguridad. O sea, básicamente es una iluminación responsable la que estamos buscando. Realmente, bueno, ese es un tema ahí ya muy subjetivo, ¿no? El último componente de sin perder seguridad depende mucho de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? Como lo platicabas hace un rato. Sí, y bueno, se entiende por el boom que hubo, pero precisamente ya está llegando al punto de molestia. Otro ejemplo de la industria que está empezando a ser regulada en ese sentido es la de los vehículos. O sea, si se han dado cuenta, si viajan por carretera en la noche, llega el vehículo de enfrente y te encandila brutalmente. Y es que hubo una guerra precisamente de a ver quién producía el vehículo con los mejores faros delanteros, ¿no? Ahora puedes ver a 200 metros de distancia. Pero pues llega la contraparte, resulta que eso se vuelve problemático en cuestión de seguridad. Y precisamente la National Highway and Transport Society de America, la que se encarga de regular esta industria, ya está poniendo las reglas, ya está poniendo los límites de cómo deben de ser los faros de los vehículos. Porque precisamente llega un punto donde la iluminación deja de ser segura y se convierte en un problema. Entonces, mencionamos, es una iluminación responsable. Y ese es el mayor mito al que nos hemos enfrentado. Más iluminación no es mejor seguridad. Siempre la palabra clave va a ser mejor iluminación. Y lo hemos visto poco a poco, aunque no lo hayamos entendido. Hay que recordar las primeras focos aerradores, estas lámparas fluorescentes. Teóricamente te daban un espectro amplio, pero la reproducción de color era horrible. O sea, todo el mundo se sentía incómodo con estas lámparas fluorescentes, aunque no sabía explicar por qué. Pero precisamente cuando te encuentras ahora en un lugar que está iluminado de la manera correcta, también sin que puedas explicar exactamente por qué, tú te das cuenta cómo te sientes más cómodo, relajado. Entonces sí tenemos este boom de una guerra de iluminación, lo vemos también en las pantallas electrónicas comerciales, que también tienen un problema de seguridad vial, pero pues también no hemos tenido todavía mucha oportunidad de experimentar un espacio iluminado correctamente. Y es que la tecnología apenas está llegando a este punto, tanto por los patrones del cono de luz como por la temperatura de color,
como por un espectro continuo que te da el LED, a continuación del discreto de las lámparas mercuriales, por ejemplo. Entonces, la tecnología ahorita está llegando a un punto donde sí te puede ofrecer una iluminación de calidad en ese sentido, adecuada para tu organismo. Pensando un poco en esa guerra de luz, lo vemos también a nivel ciudad, ¿no? Que queremos tener lugares como Times Square o la Torre Eiffel, los iconos arquitectónicos o Shanghai de noche o Hong Kong, todos estos shows de luces mediáticos bueno, que poco a poco creo que iremos tomando conciencia. ¿Qué ciudades te gustan? ¿Qué ciudades están bien iluminadas? Sí, bueno, precisamente el eslogan de todas estas ciudades, Nueva York, Las Vegas, París, siempre es la ciudad que nunca duerme. Y vale la pena preguntarse si cuál es la causa y cuál es el efecto. Si no, porque no duerme siempre tienes luz o porque siempre tienes luz, por eso no duerme. Y por otra parte, la parte turística, ok, está bien ir 2, 3 días a conocer y te vas, pero la gente que vive realmente ahí, ¿cuál es su calidad de vida? Y bueno, en ese sentido, precisamente Arizona, en Tucson, donde se encuentra la sede de International Dark Sky Association, como mencionaba, ha sido un referente a nivel internacional desde hace mucho tiempo. Ellos hace 3, 4 años aproximadamente, también hicieron una renovación de su alumbrado público a luminarias LED de 3000 Kelvin. Lo que sucede es que ahí en Tucson, por ponerlo como referencia, el Observatorio Astronómico Nacional se encuentra a 180, 160 kilómetros de Ensenada. Es un viaje 4 horas de carretera porque tienes que dar la vuelta a la montaña y luego subirla. Pero en Tucson, su mayor observatorio, el Observatorio Nacional de Kitt Peak, se encuentra más o menos a 1 hora de camino, a unas cuantas decenas de kilómetros. O sea, Tucson está prácticamente abajo del observatorio. Y precisamente porque no solo es el único, tienes el observatorio de Mount Graham, de Mount Lemmon, Mount Hopkins, tienes a Flagstaff con el observatorio de Lowell, pues siempre ha habido esta cultura astronómica. Mencionaba lo que es lo tan importante que es la educación en ese sentido. Llevan una gran ventaja. Y precisamente con el trabajo del observatorio se hace esta planeación del alumbrado público de Tucson, como mencionaba, luminarias full cutoff o U0, como le quieren llamar, LED de 3000 Kelvin, con niveles de intensidad lo mínimamente seguros. Y es impresionante, o sea, si tú llegas en avión de noche, se va a parecer que desde arriba se ve muy oscuro, pero ya que estás en la ciudad, en las calles, ves perfectamente bien. Entonces, en ese sentido, pues está la prueba de que sí se puede lograr. También tiene mucho que ver con la percepción de la seguridad, que siempre debe de venir, la luz siempre debe venir con acompañamientos de otras estrategias, bien lo decías, ¿no? Sí, claro, porque, o sea, un argumento que jamás me han podido responder. Si la seguridad tanto depende de la luz, ¿por qué hay tanto problema de crimen durante el día? El problema no es la iluminación, el problema es toda la infraestructura que está detrás. Hubo un caso muy curioso hace algunos años, en una de las ciudades con las que me toca trabajar, no voy a decir cuál para no meter en problemas a nadie. Se estaba evaluando precisamente un proyecto para hacer la renovación del alumbrado público mediante una concesión. Era un proceso un poco irregular, pero fue muy interesante en una reunión a la que estuve invitado porque había varias dependencias del gobierno municipal, varias cámaras, instituciones que estaban interesadas. Llega este funcionario de gobierno, muy a la antigüita, ¿no? Con sus cartulinas impresas, o sea, ni siquiera presentación PowerPoint. Y empieza, ¿no?, a mencionar, este es el mapa de la ciudad, primero vamos a ver las zonas que tienen mayor delincuencia. Y no, pues ves ciertas zonas en rojo, muy, muy llamativas. La quita. Y estas son las zonas donde tenemos deficiencia en el alumbrado público. Y tú ves que hay un empalme perfecto. Y dices, bueno, es que como no hay luz, por eso hay crimen. Pero en ese momento se le caen el resto de las láminas al suelo y tú te das cuenta que eran diferentes láminas donde mencionaba falta de drenaje, falta de casetas de policía. Y eran las mismas colonias siempre. Y tú lo que estás viendo en realidad es que el problema de la delincuencia en realidad es un problema donde el gobierno no ha cumplido con su función de dar servicios públicos, que son drenaje, seguridad, alumbrado, agua potable.
sea, eran las mismas colonias que habían sido olvidadas por el municipio y que pues, obviamente no solo tenían problemas de delincuencia, tenían otros muchos problemas ocasionados por ello. Pero aquí estaban haciendo el cherry picking, como dicen en inglés, pues para tratar de forzar esta renovación del alumbrado público con una concesión. Entonces, no, la seguridad no depende de la iluminación. Depende de que tú sepas que si le llamas a la policía, va a llegar rápido y que lo van a agarrar y va a llevar un proceso donde va a haber justicia. No de que vas a llamar y nunca llegan, o cuando llegan resulta que es conocido el policía y lo deja ir, o que si se lo llevan al Ministerio Público al día siguiente está suelto. El problema de la seguridad no lo vas a resolver poniendo más luminarias. Y regresamos. El problema de la seguridad también va a venir en conjunto con un programa de educación, porque eso también está claro. El problema de la delincuencia muchas veces va de la mano con faltas de oportunidades. Y eso no lo vas a ocultar con 10 luminarias. Y tristemente el alumbrado es algo que gobierno tras gobierno lo cambia y siempre se da esto del alumbrado. Sí, bueno, es que en realidad ya tengo 10 años trabajando continuamente con gobierno y ha sido una constante ver que es un problema, no solo en el alumbrado, también en otros servicios públicos, el mantenimiento. Regresamos al problema de la educación. En gran parte del problema del mantenimiento siempre se da por vandalismo. O sea, los ciudadanos se quejan, es que toda la cuadra está oscura. Pues sí, pues porque se robaron el cableado. Entonces el problema no es la luminaria, el problema fue otro realmente. Y ya ha habido ayuntamientos que han renovado parcial o totalmente su alumbrado público a través de concesiones o contratos, donde un tercero hace la inversión inicial. Pero el problema es que si no tienes cuidado en estos contratos, el problema de las garantías, mejor dicho, lo que te cubre las garantías, cosas como el vandalismo o la falta de mantenimiento, no te las incluyen. Y al cabo de unos años tienes una ciudad que nuevamente tienes problemas de alumbrados, pero además está cargando la carga del contrato. Entonces, pues regresamos. Aquí también lo que buscamos hacer es precisamente pues buscar opciones viables que no perjudiquen las finanzas del ayuntamiento. Ok, quieres ir por un contrato de concesión o arrendamiento, está bien, pero aguas con la garantía y ve la manera de que no te vandalicen el equipo, porque si no, en 2, 3 años vas a estar igual. O sea, hemos visto en las noticias cómo buscan luego cancelar estos contratos, pero pues igual, o sea, hay otros problemas que atender a la par. Pero no todo se resuelve instalando luminarias. La parte de la infraestructura es igual de importante. Transformadores, cableado, que si acaso la única desventaja de la luminaria LED en este sentido es su dependencia por una fuente estable de alimentación. Entonces, si no le das mantenimiento o no actualizas a la par cableado y transformadores, pues igual tu luminaria no te va a dar la vida útil que te prometió el fabricante. Y no te lo va a cubrir en la garantía. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Hemos hablado de un montón de cosas. Creo que nos quedan un montón de reflexiones y Jorge, creo que tú tenías una última pregunta para ir cerrando. Sí, en ese sentido, hay que también educar a los que hacen las políticas y los que elaboran los contratos. Y una gran desventaja a nivel Latinoamérica es que tendemos mucho al beneficio propio, ¿no? No tanto pensamos en el beneficio de la comunidad y bueno, eso va a tardar mucho tiempo en que poco a poco lo vayamos cambiando. Pero bueno, Fernando, te agradecemos mucho por tu tiempo. Ya llevamos un buen rato, podríamos estar hablando mucho tiempo más. Te vamos a volver a invitar No, pues y con gusto. ojalá que podamos ir a visitarte por allá. Pero ahora, digamos, para cerrar la entrevista, algo que los fanáticos de la luz y de la astronomía nos está llamando mucho la atención y es, ya vamos a ver el próximo mes, en unas 3 semanas, 3, 4 semanas, las primeras imágenes oficiales del telescopio James Webb. ¿Y por qué debería importarnos y qué esperas de pronto que veamos, Fernando? Sí, mira,
regresando a lo que te mencioné ahorita de los astrónomos, ¿no? De que siempre que me ha tocado llegar por primera vez a una oficina de gobierno me preguntan, pues, ¿qué hace un astrónomo hablando de iluminación? Y como les mencionaba, el astrónomo es un coleccionista de luz y nuestros colectores son los grandes telescopios. Mencionaba, o sea, necesitamos entender cómo funciona la luz. El referente al momento pues, ha sido el telescopio espacial Hubble, que trabaja sobre todo en el óptico y en el infrarrojo cercano. Y eso nos ha permitido aprender muchísimo del universo. Pero es un telescopio relativamente pequeño, un poco más de 2 metros. Entre mayor sea la apertura del telescopio, captas más luz, captas también, tienes mejor resolución. Ahora sí que el tamaño importa. Entonces, aún con lo maravilloso que es el telescopio espacial Hubble, va a tener un límite hasta qué débil va a poder ver un objeto. Y generalmente, entre más débil sea un objeto, pues más lejano va a estar. Entonces empieza a trabajar en su sucesor, un telescopio que puede ir todavía más lejos, más profundo, ver objetos más débiles. Y aquí entra un fenómeno muy importante de la luz, el corrimiento al rojo. Para ver precisamente los fenómenos que ve ahorita el telescopio Hubble en el óptico, pues si tú te vas a algo más lejano en el universo, pues también estás viajando hacia atrás en el tiempo. O sea, vas a ver fenómenos que sucedieron primero. Pero por este efecto del corrimiento al rojo, si en algo relativamente cercano el fenómeno se da en la parte visible, o sea, nuestro Sol emite en el visible, pero si te vas más atrás en el tiempo, en la distancia, pues ese pico del visible en realidad se te va a recorrer al infrarrojo. Entonces, si quieres observar algo en los inicios del universo, vas a tener que observar el infrarrojo. Y eso es lo que trae el telescopio James Webb. O sea, es un telescopio, es un instrumento diseñado especialmente para observar en el infrarrojo. Por eso se eligió una órbita lo más alejada posible tanto del Sol como de la Tierra, para que incluso la parte de radiación térmica de la Tierra no influya. No es un telescopio con los espejos comunes que podríamos ver o con los que tenemos el Observatorio Astronómico Nacional. O sea, más bien su cobertura es a base de oro, porque el oro es muy reflectivo en el infrarrojo. Entonces, está completamente diseñado. También se busca blindarlo de la poca radiación solar con un panel precisamente para que no se caliente. Y estamos hablando de centésimas de grados Kelvin, lo que queremos. Queremos reducir el ruido térmico lo más posible. Y todo este cuidado precisamente va a permitir tener las mejores imágenes y con ello la mejor información de los primeros fenómenos del universo. Ya metiéndonos en otro tema, pues al principio del universo no había luz todavía. Llega un momento a los pocos instantes de haberse creado, cuando finalmente existen ahora sí los núcleos de los átomos y los electrones, que a fin de cuentas son los que van a generar la radiación electromagnética. Entonces, precisamente esos primeros fenómenos es lo que se espera buscar con el telescopio James Webb, cuando finalmente empieza a haber luz en el universo. Podemos observarlo en ondas de radio perfectamente, pero pues bueno, queremos todavía más. Es impresionante todo lo que hemos platicado, lo que nos has compartido. Estoy muy emocionado por todo lo que nos dices y qué bonito que podamos compartir todo esto de la luz, este gusto por la luz, desde cosas muy técnicas hasta cosas muy poéticas, como lo que decías, que es algo que te marca, de verdad que sí te marca ver ese cielo en Ensenada. Y a mí me gustaría dejar esta línea de comunicación abierta para que en cualquier momento que tú nos quieras contar algo, eres bienvenido a platicar con nosotros. No, pues al contrario, muchas gracias por la información. Y es que precisamente se necesitan espacios así para llevar el mensaje, para tratar de educar un poco más. Y es que vale la pena repetirlo. Todos ganamos con esto. Pues muchas gracias, Fernando. Hoy todos ganamos y nos vamos con una apreciación mucho más fuerte de nuestros cielos nocturnos naturales, cómo debemos cuidarlos. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues gracias a ustedes. Que estén bien.